Te repito la pregunta y espero que la hayas pensado con esa colección tan maravillosa y tan vasta que hay en el Museo Leonora Carrington. ¿Cuál es tu obra favorita? Curiosamente hay una obra muy pequeñita, ya ves, tenemos 6 esculturas monumentales, pero hay una obra en particular que medirá unos 50 centímetros de largo. Y es un pequeño puerquito con alas. Y me gusta mucho porque se llama If Pig Could Fly, si el puerco volara. Y creo que nos habla mucho del sentido del humor que tenía Leonora Carrington y de cómo pues literalizaba estas frases, ¿no? Porque es una frase que se usa en el día a día como una especie de burla, digamos, pero ella la convierte en una criatura que podemos ver y que podemos admirar y tiene algo como muy tierno, como muy cercano, entonces por eso me gusta mucho esta pieza. Claro, es como una metáfora, ¿no? De el poder volar y creo que en el argot del español y aquí en nuestro país dicen si tuvieran alas los alacranes. Exacto. Casi es muy semejante. ¿Cuál es tu reto como director del Museo Leonora Carrington? Mira, hay varias cosas que nos gustaría lograr y que son parte de lo que a mí me gustaría ver en el tiempo que esté yo ahí. Uno es el posicionamiento del museo. A nivel nacional y a nivel internacional. Internacional. Es un museo que tiene una oportunidad muy importante, que creo que debemos recalcarlo, digamos, ante el pueblo potosino, ante la comunidad, porque es el primer museo dedicado a Leonora Carrington en el mundo. Wow. Y ella es una figura muy importante dentro del movimiento surrealista, muy conocida también dentro del arte mexicano, y alguien que poco a poco ha ido ganando en fama. Creo que antes su obra se reconocía menos y cada vez nos damos cuenta de que realmente teníamos un tesoro, ¿no? Que era esta mujer que hizo cuento, novela, escultura, pintura, textiles. Estaba casi también, en el centro de la vida intelectual. Hace un momento lo comentabas, casi Leonora Carrington también es un personaje como Dalí, ella misma, ¿no? Porque hay unas fotografías maravillosas de ella que la captan o fija, o sea, que sabía posar ante la cámara, sí, o crear una historia que te da muchas veces una fotografía. Algo muy importante, estuve yo en la preinauguración, se podría decir la primera piedra del Museo Leonora Carrington. Sí, claro. ¿Qué te dijo o qué comentario hizo su hijo al ver ya esta obra realizada? Me decías que son 2 hijos, nada más que no recuerdo el... Pablo, el que vino. Pablo vino a la inauguración y durante la inauguración se colocó esta pieza, una de las esculturas que se llama La Dragonesa, y se colocó simbólicamente como para cerrar este proceso de remodelación y anunciar la primera apertura. Pieza, la que estaba en el patio. No, esta digamos, fue la última pieza en colocarse. Ah, ok. Porque hubo 2 actos de ese tipo. Uno se hizo cuando se decidió iniciar el proyecto y la remodelación. Sí. Y ya el día de la inauguración, el 22 de marzo, se colocó la última escultura. Y ahí yo acompañé a Pablo. Y estaba muy No, contento. Pablo estaba encantado porque Pablo le prometió a su mamá, a Leonora Carrington, que le iba a poner un museo en algún momento. Y pues estuvo buscando diferentes opciones y aquí en San Luis se dieron las condiciones para el proyecto. Y el Centro de las Artes le gustó mucho porque, como sabes, es un espacio que era una prisión, sí, una de las más antiguas de México, muy interesante ya de por sí la arquitectura de este lugar y su historia. Y donde está el museo era la zona de procesados, que llevaba unos 20 años casi sin ocuparse. Y entonces cuando él ve que podía convertirse en un espacio de represión, digamos, en un espacio de libertad y de expresión artística, esto le gustó mucho a él. Fue parte de lo que queríamos también comunicar, porque la vida de Leonora Carrington fue una vida que con unos costos muy altos, pero fue una vida de liberación personal, claro, ¿no? Entonces siempre buscó no sujetarse a lo que se esperaba de ella en su familia y en su sociedad victoriana. Fue como mujer, una adelantada a su época. Sí, ¿no? Exacto. Entonces para ella esta búsqueda de libertad
era muy importante. Entonces yo creo que por eso a Pablo le gustó. Y algo también muy interesante que nos platicas, una de las anécdotas, sí me gustaría que la contaras al público, de cómo se voló esa pieza gigantesca, esta barca, creo que son de como garzas, como unas aves. Son unas grullas. Grullas, sí. ¿No? A veces decimos cigüeñas o garzas, pero en realidad son grullas. Se llama la Barca de las Grullas, es la pieza más grande del museo. Que es está un bronce. En el centro del patio, ¿no? Así es, está colocado en el patio central, que tiene un óvalo. La barca obviamente tiene una forma parecida a un óvalo, y entonces esto se replica tanto en un espejo de agua, abajo de la escultura, como en un pasillo, que es una especie de balcón, que une los 4 edificios que circundan a esta pieza. Y la Barca de las Grullas llegó, pues sí, en un camión muy muy grande, una plataforma, y voló por encima de la barda de la prisión. O sea, una grúa muy grande tuvo que cargar a la barca y colocarla exactamente donde tenía que ir, con muy poco espacio, digamos, para maniobrar, y ya, queda la pieza colocada ahí. Cuando llegó, la pieza era dorada, después se le aplicó ácido y fuego, y cambió de color a gris, y luego se le aplicó todavía otro tratamiento, y ya quedó en el color que la podemos ver hoy, que es una especie de gris manchado como blanco, ya con la pátina final. No sé, yo creo que la obra de Leonora es expansiva y la idea de crear este museo también, pero ahí viene otra pregunta que quiero que me comentes, que si van a tener ustedes que ver el Museo Leonora Carrington San Luis Potosí, con el que se pretende crear en Xilitla, donde es como el territorio y donde está el castillo de Edward James, y también mencionar que Edward James fue uno de los grandes mecenas de los surrealistas y una de las colecciones más vastas, porque fue un mecenas o patrocinador de Leonora Carrington. Entonces hacemos un corte y volvemos contigo. Sí, es interesante ese proyecto de Xilitla. Aquí la pregunta que yo te haría, y yo creo que puede haber gente que vaya a hacer su tesis, a lo mejor en maestría o en licenciatura, sí. y es un personaje, tanto la temática del surrealismo como la misma Leonora Carrington, ¿no? Como que puedes analizarlo, como que puedes profundizar todavía muchísimo en su obra, ¿no? Sí, de hecho estamos a punto de concretar planes con una persona que viene de la Sorbona y va a hacer su maestría sobre